Si te dijera que existe una planta que produce 15.000 calorías por metro cuadrado por cosecha, que esas calorías están listas para consumirse en menos de 30 minutos de preparación, que se puede cultivar en cualquier patio o azotea de México con casi cero inversión, que tiene más proteína por gramo que el pollo, más hierro que la espinaca, más calcio que la leche y que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, lo más probable es que tu primera reacción sea pensar que estoy exagerando o inventando. No lo estoy haciendo, la planta existe, se llama Colocasia esculenta, conocida en México y el Caribe como malanga, y en otras partes del mundo como taro, y la razón por la que no la encuentras en casi ningún mercado de México, a pesar de que el país tiene el clima perfecto para producirla en cantidades masivas, es una historia que mezcla colonialismo agrícola, intereses comerciales y una pérdida de memoria cultural colectiva que llevamos pagando desde hace más de 400 años. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Empecemos por los números, porque en este caso los números son verdaderamente extraordinarios. Un tubérculo de malanga de tamaño mediano, el que cabe cómodamente en la palma de la mano, pesa aproximadamente entre 200 y 300 gramos y contiene entre 200 y 280 calorías. Eso suena modesto hasta que calculamos la densidad calórica por metro cuadrado. Una planta de malanga bien manejada produce entre 3 y 6 kilogramos de tubérculos por cosecha en un espacio de aproximadamente 50 por 50 centímetros, es decir, un cuarto de metro cuadrado. Eso equivale a entre 12 y 24 kilogramos de tubérculos por metro cuadrado, con un contenido calórico de entre 8.400 y 16.800 calorías. El promedio real documentado en condiciones agrícolas tropicales mexicanas está entre 12.000 y 15.000 calorías por metro cuadrado por cosecha. Para comparar, un metro cuadrado de maíz en condiciones óptimas produce entre 600 y 900 gramos de grano seco, equivalente a entre 2.100 y 3.150 calorías. La malanga produce entre 4 y 7 veces más calorías por metro cuadrado que el maíz, el cultivo históricamente más valorado de México. El perfil nutricional de la malanga va mucho más allá de las calorías. Por cada 100 gramos de malanga cocida, encontramos aproximadamente 112 calorías, 26 gramos de carbohidratos complejos de digestión lenta, 1.5 gramos de proteína, 0.2 gramos de grasa, 4.1 gramos de fibra dietética, 591 miligramos de potasio, que es significativamente más que un plátano, 33 miligramos de magnesio, 1 miligramo de hierro y cantidades apreciables de vitaminas C, B6, E y folatos. Los carbohidratos de la malanga tienen una característica metabólica excepcional. Su índice glucémico es notablemente más bajo que el de la papa, el camote o el plátano. Esto significa que sus azúcares se liberan lentamente al torrente sanguíneo, sin los picos de insulina que generan los alimentos de alto índice glucémico. Para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, la malanga es una de las fuentes de carbohidratos más favorables disponibles, según estudios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, publicados en la revista Food Chemistry en 2018. Pero hay un segundo actor en esta historia que hace la cifra de 15.000 calorías por metro cuadrado aún más impresionante: las hojas. La malanga no solo produce tubérculos, sus hojas, enormes en forma de flecha o corazón, que pueden alcanzar entre 30 y 60 centímetros de longitud en una planta adulta, son completamente comestibles y nutritivamente extraordinarias. Las hojas de malanga contienen entre 3 y 5 gramos de proteína por 100 gramos de peso fresco, lo que las coloca entre las verduras de hoja verde más proteicas disponibles. Contienen cantidades significativas de calcio, hierro, fósforo y vitaminas A y C. En muchas culturas del Pacífico y del Caribe, las hojas de malanga se consumen tanto o más que los tubérculos. En Hawái, el poi, un alimento fermentado de taro, es el plato nacional histórico y una fuente fundamental de carbohidratos para las poblaciones tradicionales. En las islas del Pacífico, el taro ha alimentado a poblaciones enteras durante milenios en condiciones donde cultivar cereales era imposible. La planta completa, tubérculos más hojas, es una fuente de nutrición completa en sí misma.
La historia de la malanga en México y Mesoamérica es más compleja de lo que parece a primera vista. Aunque el taro es nativo del sudeste asiático y la India, llegó a América antes de la conquista española a través de rutas comerciales transpacíficas cuyos detalles históricos y arqueológicos siguen siendo debatidos por los especialistas. Hay evidencia arqueológica de consumo de malanga en algunas zonas costeras de México que data del período prehispánico tardío. Sin embargo, fue durante el período colonial cuando su cultivo se generalizó más, traída por los españoles y los africanos esclavizados que llegaron al Caribe y a las costas del Golfo y del Pacífico mexicanos. En los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, la malanga fue históricamente un cultivo de subsistencia fundamental para comunidades rurales costeras. La pérdida progresiva de este cultivo del inventario alimentario mexicano es un proceso que ocurre exactamente en paralelo con la consolidación del sistema alimentario industrializado, los años 1960 y 1970. Cuando los supermercados, los productos procesados y la mentalidad de que lo moderno es mejor comenzaron a reemplazar sistemáticamente los cultivos locales de subsistencia por productos estandarizados de fácil manejo comercial. Y aquí llegamos a la pregunta central de este video. ¿Por qué la malanga no se vende en casi ningún mercado de México? La respuesta tiene varias capas. La primera es puramente comercial. La malanga no se comporta bien en las cadenas de distribución estándar. Su piel exterior es rugosa e irregular, dificulta el lavado y empaque industrial. No tiene la forma uniforme que los supermercados prefieren para acomodar en cajas estándar y su vida útil post cosecha sin refrigeración es de solo 2 a 3 semanas comparada con los meses que puede durar una papa cultivar comercial. Para la agroindustria de distribución masiva, la malanga es inconveniente. La segunda capa es cultural. 2 o 3 generaciones de mexicanos crecieron sin ver malanga en la mesa y por lo tanto no la piden, no la conocen y no generan demanda que incentive a los distribuidores a incluirla. El círculo vicioso es perfecto. No se vende porque no se conoce porque no se vende. Deja tu like, suscríbete y comparte. La tercera capa, que pocas personas mencionan, es que la malanga cruda contiene cristales de oxalato de calcio que producen una intensa sensación de picor en la boca y la garganta. Este picor puede ser bastante desagradable para quienes no están familiarizados con él. La solución es completamente simple. La cocción destruye los cristales de oxalato. Cualquier método de cocción que supere los 15 minutos a temperatura suficiente, hervir, hornear, freír, cocer al vapor, elimina completamente la sensación de picor y convierte la malanga en un alimento completamente suave y agradable de textura cremosa. Los pueblos que han consumido malanga durante siglos conocen esto y lo aplican naturalmente. Pero para alguien que prueba malanga cruda o mal cocida por primera vez sin este conocimiento, la experiencia puede ser suficientemente desagradable como para no volver a intentarlo. Un obstáculo ridículamente fácil de superar que ha contribuido a mantener a esta planta extraordinaria fuera de las cocinas mexicanas modernas. La forma más rápida de preparar malanga es simplemente hervirla pelada en agua con sal durante 20 a 25 minutos hasta que esté tierna al pincharla con un tenedor. El resultado es un tubérculo de textura cremosa, sabor ligeramente terroso y neutro, que se puede consumir directamente con sal y limón, que se puede machacar como puré con mantequilla y ajo, o que se puede usar como base para sopas y guisos. El tiempo total desde tomar la malanga del huerto hasta tener el alimento en el plato es de aproximadamente 25 a 30 minutos. Esto incluye el lavado, el pelado y la cocción. No requiere ninguna preparación especial, ningún conocimiento culinario avanzado y ningún ingrediente adicional para ser perfectamente comestible y nutritiva. Por comparación, preparar frijoles de olla desde cero toma entre 2 y 4 horas. Preparar arroz con pollo toma entre 45 y 60 minutos. La malanga es uno de los alimentos con mayor densidad calórica y nutricional relativa a su tiempo de preparación disponibles en el mundo tropical. Desde el punto de vista del cultivo, la malanga es extraordinariamente fácil de producir en las condiciones climáticas de la mayor parte del territorio mexicano. Requiere temperaturas entre 20 y 35 grados Celsius, lo que abarca prácticamente todos los estados de las zonas costera, tropical y subtropical del país. Prefiere suelos húmedos o moderadamente húmedos, aunque algunas variedades toleran periodos de sequía moderada.
Tolera la sombra parcial, lo que la hace compatible con sistemas agroforestales, donde se planta bajo la sombra de árboles frutales. Se propaga vegetativamente desde los cormos o cormelos laterales que produce la planta madre, lo que significa que una vez que tienes una planta establecida, tienes semilla gratuita para multiplicarla indefinidamente. El ciclo de cultivo desde la siembra hasta la primera cosecha es de entre 6 y 12 meses, dependiendo de la variedad y el clima. Una vez establecida, si no se cosecha totalmente, la planta puede permanecer productiva en el mismo lugar durante años, produciendo cormos continuamente. No requiere agroquímicos, tiene pocas plagas serias en México y mejora la estructura del suelo en el que crece gracias a su sistema radical extenso. La dimensión de seguridad alimentaria de la malanga es especialmente relevante en el contexto actual. México importa actualmente alrededor del 45% de los alimentos que consume, según datos de la Zagarpa y el INEGI de los últimos años. La dependencia de importaciones hace al sistema alimentario mexicano vulnerable a disrupciones en cadenas de suministro globales, a fluctuaciones en el tipo de cambio y a decisiones de política comercial de otros países. Diversificar la producción alimentaria local con cultivos de alta densidad calórica como la malanga no es una fantasía romántica, sino una estrategia concreta de resiliencia alimentaria. Si cada familia del trópico mexicano con acceso a un patio o solar cultivara aunque sea 4 metros cuadrados de malanga, estaría produciendo entre 48.000 y 60.000 calorías por ciclo, suficiente para cubrir las necesidades calóricas básicas de un adulto durante aproximadamente 20 a 25 días, completamente gratis. Existen en México organizaciones y comunidades que están trabajando activamente para recuperar el cultivo de la malanga y otros tubérculos tropicales subutilizados. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CMMIT, y el Centro Internacional de la Papa, el CIPI, tienen programas de investigación sobre cultivos subutilizados del trópico americano que incluyen a la malanga. Algunas organizaciones de la sociedad civil en Veracruz, Tabasco y Oaxaca documentan y promueven variedades locales de malanga adaptadas a microclimas específicos. En la Ciudad de México, algunos mercados de agricultores urbanos y tianguis agroecológicos han empezado a incluir malanga en sus ofertas. Y la respuesta del público cuando se explica adecuadamente qué es y cómo se prepara es consistentemente positiva. El conocimiento existe, la planta existe, el clima perfecto existe. Lo que falta es la decisión colectiva de recuperar lo que siempre estuvo aquí. Si quieres empezar a cultivar malanga y vives en una zona con temperatura superior a los 20 grados la mayor parte del año, el proceso es sencillo. Consigue un cormo o cormelo de malanga fresco. Puedes encontrarlos en algunos mercados de barrio en estados costeros como Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Tabasco, en mercados de comunidades migrantes caribeñas o a través de redes de intercambio de semillas en línea. Plántalo en un hoyo de aproximadamente 15 centímetros de profundidad en suelo suelto y húmedo, con la yema apuntando hacia arriba. Riega regularmente, pero sin encharcamiento. En 2 a 4 semanas comenzarán a emerger las primeras hojas. La planta crecerá activamente durante los meses cálidos y húmedos, y después de 6 a 12 meses puedes comenzar a cosechar los cormos laterales, dejando el cormo central intacto para que la planta continúe produciendo. Una planta de malanga bien establecida en buenas condiciones puede producir cosechas continuas durante 3 a 5 años en el mismo lugar. La inversión inicial es prácticamente cero. El retorno, medido en calorías, proteína y dinero ahorrado, es extraordinario. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.